Bueno, buenos días, hermanos. Qué precioso tiempo de alabanza y de recordación del Señor. Qué día, este día, ¿no? En realidad, todas las veces que celebramos la cena del Señor, como decía Elías, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Pero ¿qué significación especial tiene pensar en ese día, hace tantos años, cuando aquellas mujeres descubrieron que el Señor no estaba más en la tumba? Esta mañana recordaba las palabras que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más miserables de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Si no fuera por eso, no tendría sentido que estemos acá en esta mañana. Bueno, agradezco la invitación, pero siempre genera un problema. Un problema es hablar después de Samuel, un día después ahí. Disculpen. Y otro problema es saber qué compartir. Y tenía varias ideas ahí en la mente. Y lo que vamos a compartir hoy no está directamente relacionado con el tema de la resurrección, pero tampoco está muy lejos. Así que lo van a ir viendo con el desarrollo del tema. Los seres humanos en general, los uruguayos también, por supuesto en particular, tenemos un gran aprecio por la libertad, ¿no? Por esa facultad humana que es intrínseca del hombre, que es el deseo de dirigir su propio destino, ¿no? Y tenemos una de las banderas de nuestros pabellones patrios que dice libertad o muerte. Ahora, el martes 19, ¿saben que se celebra el martes 19 de abril? Bueno, el desembarco de los que traían esa banderita, ¿no? Y que se hicieron la cruzada libertadora, los 33 orientales. Nuestro himno nacional dice, orientales la patria o la tumba, libertad o con gloria a morir. Y tenemos un gran aprecio por la libertad, al punto que le ponemos al mismo nivel que la vida. No vale la pena vivir, de alguna manera dice el himno, si uno no es libre, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar acerca de esos temas, pero sí estaba pensando en esa situación que uno vive cuando no tiene libertad, cuando no cuando es un preso, sino cuando es un esclavo, ¿no? Cuando nosotros pensamos, disculpen, puedo tomar agua, ¿no? Cuando pensamos en la esclavitud, disculpen, eso por cantar tan fuerte. Yo no sé si ustedes, algunos nos vimos en las conferencias estos días y realmente es algo que extrañábamos profundamente, ¿no? Porque habíamos tenido conferencias por Zoom, ahí todas las cosas, pero qué bendición la comunión, ¿no? Y poder estar en la iglesia repleta, cantando con todo lo que da la garganta con nuestros hermanos, fue una bendición. Realmente quedamos llenos ahí y disfrutamos mucho. Cuando pensamos en un esclavo o en la esclavitud, generalmente lo que nos viene a la mente son las imágenes que estamos acostumbrados a ver en las películas o en las series o en algún documental. Nos vienen a la mente las imágenes de los esclavos afroamericanos en Estados Unidos o en Inglaterra o en Brasil, y pensamos en esas personas que son tratadas de manera cruel y brutal, ¿no? Que son encadenadas, que son tratadas a latigazos, que no tienen el derecho intrínseco que tiene un ser humano, no son considerados personas, sino solamente objetos, propiedad de alguien, como si fueran un animal más. Esta situación, la esclavitud, es algo que se arrastra o que existe prácticamente desde el comienzo de la historia humana, ¿no? Siempre ha habido esclavos y lamentablemente todavía los hay hoy, ¿no? Hay millones de personas que viven situaciones de esclavitud, en algunos lugares relacionadas con trabajos forzados, otras con la gente que está sujeta a la explotación sexual o a la trata de personas, etc. Es una condición lamentable. Y la Biblia trata el tema de la esclavitud muchas veces, ¿no? Para algunos que critican la Biblia dicen, bueno, pero la Biblia nunca condena de manera contundente la esclavitud. Incluso la Biblia pareciera aceptar el tema de la esclavitud, ¿no? Hay, como vamos a ver, algunas instrucciones
que tratan acerca de los esclavos. En el tiempo de Jesucristo y en el tiempo de los apóstoles había esclavos y nunca el Señor estuvo haciendo como un movimiento ahí para la liberación o para la abolición de la esclavitud. Realmente la esclavitud no es una situación deseable, no es algo que Dios pensó, sino es una consecuencia, como otras consecuencias tremendas que tiene el pecado. Y como la Biblia no es un libro de utopías, sino realidades, ¿no? Y trata con el problema del pecado en el tiempo que tiene que ser tratado, lo que hace es tratar de regular, ¿no? Y de aliviar esta situación de esclavitud, ¿no? Pero la Biblia sin duda sostiene que todos los hombres, todos los seres humanos son iguales, son creados a imagen y semejanza de Dios y tienen una dignidad que debe ser respetada. No está en el corazón de Dios esto de la esclavitud, pero sin embargo es una situación que existe y que por lo tanto debía ser considerada. Y vamos a leer un pasaje donde la Biblia trata acerca de la esclavitud. Y vamos a buscar en el capítulo 15 de Deuteronomio. Mientras buscan el pasaje, les voy comentando que la esclavitud en los tiempos de la Biblia, o por lo menos dentro del pueblo de Israel, era muy diferente de esta que comentábamos al principio, porque los esclavos, ¿no? Los que eran esclavos en el tiempo o en el pueblo de Israel, generalmente no eran personas que habían caído en esa situación por haber sido conquistados por una nación, ¿no? O porque eran de otra raza o de otro color, sino que eran personas que llegaban a ser esclavos muchas veces como consecuencia de alguna situación de su vida, normalmente económica, ¿no? Una persona que por alguna situación en su vida llegaba a la bancarrota, se fundía, como decimos actualmente, no tenía de dónde tener sustento, tenía una última opción que era vender su libertad, ¿no? Venderse a sí mismos como esclavo a otra persona para poder tener un medio de vida, trabajar para alguien, y así seguir viviendo y poder continuar en su vida, ¿no? Pero la esclavitud entre los israelitas era acordada y también era de duración limitada. Versículo 12. Encontraron Deuteronomio capítulo 15, versículo 12. Y vamos a ver algunas cosas de estas que les decía. Dice ahí Moisés: si se vendiere a ti tu hermano, hebreo o hebrea, y te hubieres servido 6 años, al 7º le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías, le abastecerás libremente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello que Jehová te hubiere bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere: no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Este pasaje no solamente habla acerca de cómo los israelitas del Antiguo Testamento tenían que tratar a los esclavos o a aquellas personas que llegaban a venderse como esclavos por un tiempo determinado, sino que también nos va a dar un ejemplo a seguir para nosotros en nuestra vida cristiana. Y eso es un poco lo que quiero hablar, ¿no? Este pasaje es muy interesante porque tiene una cláusula que se podía llegar a dar en un caso de una persona que llegara a condicionarse como esclavo o hacerse esclavo ante una persona de su mismo pueblo para poder seguir viviendo, como decía recién, ¿no? Y se convertía en un esclavo, ya no temporal, sino un esclavo permanente, pero en un esclavo voluntario, ¿no? Y esas son dos palabras que parecen contradictorias en sí mismas. Recién hablamos
del valor que le damos los seres humanos a la libertad y nos cuesta pensar en alguien que voluntariamente quiera someterse a una relación de esclavitud. Por eso es importante conocer un poco el contexto y entender que la esclavitud de aquel tiempo era muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿no? Un esclavo israelita tenía el deber de ser un buen amo y de tratar como otra persona, como un ser humano y con generosidad y con bondad a las personas que estaban en esa condición. Y Dios le dice, lo tienen que hacer así por una razón muy sencilla, ¿no? Recordar que ustedes fueron esclavos en la tierra de Egipto. Y estas personas que habían recibido la ley de Moisés, ahí, habían nacido, siendo niños quizás en la tierra de Egipto, sus padres habían sido esclavos, sus abuelos habían sido esclavos, y tenían muy claro lo que significaba ser un esclavo maltratado, ser un siervo abusado, ¿no? O explotado. Y ellos tenían que ser diferentes, ¿no? Dice Dios, te acordarás que fuiste esclavo en Egipto. Así que tenían que ser amos piadosos y tenían que ser amos generosos. A los 6 años de que una persona se vendía como esclavo, le tocaba volver a la libertad. Y dice Dios, no lo enviarás con las manos vacías. Es decir, bueno, se terminó el contrato, quedaste libre, te vas a tu casa y ahora arreglate como puedas, porque si la persona se había vendido por una situación de penuria económica y después de 6 años o 7 lo mandaban de uno para la casa sin nada, estaba en la misma situación que al principio, pero más viejo. Y entonces Dios le dice, dale algo, no lo andes con las manos vacías. Algo de ganado, algo de tu era, no, grano, algo de tu lagar, ¿no? Ahí vino, alguna cosa. Sé generoso porque Dios fue generoso contigo. Acordate que fuiste esclavo, ¿no? Dice un proverbio muy interesante, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Ese proverbio 11:24. Así que tenían que liberarlo y tenían que liberarlo con una comisión, hay un recurso para que ellos pudieran recomenzar su vida. Pero podía darse una situación particular. Pudiera ser el caso de que, como decíamos recién, esta persona no quisiera salir en libertad. Quisiera seguir siendo esclavo, porque había sido bien tratado, porque estaba bien en esa casa, porque además podría haber constituido una familia, ¿no? En Éxodo 21 hay un pasaje paralelo donde se dan algunos detalles más acerca de la situación de los esclavos. Y la cosa es que un esclavo que había entrado con su familia a la esclavitud, salían libres todos. Pero si él había entrado soltero y se casaba con una criada de este mismo amo y tenía hijos, al 7º año el esclavo se podía ir, pero la familia, la esposa y los hijos seguían siendo propiedad de su dueño. Y él tenía que irse solo. Y esta persona podría decir, no quiero abandonar a mi familia, no quiero dejar a mi esposa, ni quiero dejar a mis hijos, ¿eh? Entonces él podría decidir no dejar a la persona que lo había tomado como su siervo y podía asumir una situación de esclavitud permanente. Pero eso tenía que ser oficializado, ¿no? No era una cuestión de palabras solamente, sino que se hacía una ceremonia, un acto público para que toda la comunidad, los ancianos o las personas que tenían autoridad y podían juzgar en la ciudad, supieran lo que había pasado a estas 2 personas. El esclavo podía decir, no te dejaré, no quiero ser libre. Entonces el amo tenía que llevar al esclavo a la puerta de la ciudad, donde normalmente se sentaban las personas con autoridad, los jueces, ¿no? Personas mayores, y tenían que perforarle la oreja con una lesna. Y quedaba establecido para todos en aquella ciudad que ese hombre ahora se había convertido en un siervo para siempre, ¿no? No por 6 años más, sino para siempre. Y hay 3 conceptos ahí que me gustaría repasar, ¿no? Para tratar de aplicarlos a nuestra experiencia en la vida cristiana. El primer punto es reconocimiento, el segundo, respuesta, y el tercero, renuncia. 3 palabras que encontramos en este pasaje de Deuteronomio y que nos hablan también de nuestra propia vida. El reconocimiento mira al pasado. Se refiere a la persona que considera cómo había sido su vida en esos tiempos en la casa de su amo y que piensa y dice, me ha ido bien contigo.
no quiero perder lo que tengo. Llegué a este lugar desahuciado, sin un lugar donde quedarme muerto, como decimos ahora, y ahora tengo una casa, tengo una familia, me tratan bien, soy parte de la familia, no quiero perder estas cosas. Me ha ido bien contigo. La segunda, la respuesta, mira el presente, porque llegado el momento crucial, la persona tenía que tomar una decisión. Tenía que decidir si se iba o se quedaba. Y la respuesta tenía que demostrarla delante de todas las personas para que todos supieran que él había elegido la esclavitud voluntaria a su libertad. Y la renuncia mira para adelante, mira al futuro, porque esa decisión que el hombre tomaba en su día iba a afectar el resto de su vida, ¿no? De ahora en adelante ya no iba a poder salir. Por más que quisiera, ahora se iba a convertir en un esclavo. De manera que iba a tomar un compromiso que iba a cambiar su estatus para siempre y tenía que ser algo bien meditado y bien pensado. Y estos tres conceptos se pueden aplicar también a nuestra vida cristiana, porque nosotros también, ¿no?, éramos esclavos. Éramos esclavos del pecado, dice la Escritura, y ahora hemos sido rescatados por Cristo para que seamos siervos de la justicia o esclavos de Él. En Romanos capítulo 6, versículo 18, dice estas palabras: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias sea a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que el panorama que teníamos nosotros como seres humanos era la de una situación de esclavitud bajo el poder o bajo el dominio, la autoridad de un amo que era un amo cruel y violento, ¿no? Satanás nos arrastraba a la condenación eterna y no le importaba nada de nuestra vida, sino al contrario, busca nuestra destrucción. Dice la Escritura que el enemigo, el diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y a esa situación estaba sometida nuestra vida humana. Ahora, dice la Escritura que Cristo nos rescató y usa una figura que también tiene que ver con la esclavitud muy interesante, porque el que redimía o el que rescataba a un esclavo era una persona que la compraba del mercado de esclavos para dejarla en libertad, ¿no? Eso es lo que Jesús hizo por nosotros cuando nos compró al precio de su sangre. Nos compró de Satanás, ¿no? Pagó el precio por nuestra vida para darnos libertad. Y nos hizo a nosotros siervos de la justicia. El precio que el Señor Jesucristo pagó, como pensamos cada vez que celebramos la cena del Señor, no fue un precio que se podía cotizar en oro o en plata, ¿no?, sino que fue el precio de la vida de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Dice Pedro en la primera carta que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz, ¿no?, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, que había sido ya dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Dios nos hizo libres por medio de Jesucristo para que nosotros pudiéramos vivir como siervos o como esclavos del pecado. De ser esclavos de un amo cruel y malvado que nos arrastraba a la condenación eterna, pasamos a ser hijos de Dios y coherederos con Cristo, dice la Escritura. Así que podemos gozarnos de esta nueva posición en la que tenemos en Cristo, ¿no? Y es interesante ver que muchos hombres de Dios en la Escritura utilizan este título, ¿no? Hace poquito en las conferencias escuchábamos hablar de esto, ¿no?, de considerarnos o de que los hombres nos reconozcan como siervos de Dios, ¿no? Y la palabra siervos capaz que no hace justicia al significado literal de la palabra, porque habla ahí de esclavos, ¿no?, que están en una situación de la más baja en aquel escalafón de esclavos que había en el tiempo que Pablo escribe la epístola, ¿no? Y dice que los hombres nos consideren así, que no hay lugar más alto que estar a los pies del Señor y que podamos reconocernos también nosotros en esa condición. No es
la más apreciada, no es la que algunos apóstoles modernos suelen preferir para nombrarse, ¿no? Más bien buscan rangos que demuestren su autoridad sobre otras personas. Pero la Biblia nos manda y nos enseña que nosotros podamos considerarnos a nosotros mismos y entre nosotros como siervos, ¿no? Como siervos unos de otros. ¿De qué manera podemos aplicar estos tres conceptos a nuestra vida? El reconocimiento, la respuesta y la renuncia. El primer paso, el reconocimiento, surge de una valoración adecuada de nuestra situación actual, ¿no? Pensar en las cosas que tenemos y en cómo lo obtuvimos. Creo que por regla general los seres humanos, los uruguayos, capaz que nos destacamos un poco ahí, tenemos una condición innata como de queja, ¿no? Como de falta de gratitud o de aceptación. Siempre nos falta alguna cosa, ¿no? Creo que la sociedad en general tiende a hacernos pensar que necesitamos más cosas para ser feliz, ¿no? Que no estamos conformes, que tenemos que buscar más y siempre estamos pensando que está todo mal, que nos falta algo y a veces no nos detenemos a pensar o a valorar adecuadamente todas las cosas que tenemos, ¿no? Pero hagamos este ejercicio, pensemos un poquito en las cosas que disfrutamos. Siempre nos viene primero a la mente lo material y está bien, podemos pensar en lo material, ¿no? El mundo trata de decirnos, siempre hace falta algo más, ¿no? Y estamos siempre bombardeados por publicidades que tratan de hacernos sentir infelices con lo que tenemos y desear algo que todavía no tenemos para vendernos, obviamente. Pero si pensamos un poquito con mayor reflexión, nos daremos cuenta que tenemos tantas cosas, ¿no? Seguramente lo que necesitamos y seguramente en muchos casos más de lo que necesitamos. Decía Pablo, con que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y si no es así, si no fuera así, si hemos pasado necesidad o si estamos pasando algún momento de apriete económico en este mundo tan complejo que nos toca vivir, la Biblia nos enseña que lo más importante tampoco es lo material, que las cosas realmente importantes no son las visibles, sino las invisibles, porque son las cosas eternas. Y ahí siempre me viene a la mente un pasaje del Antiguo Testamento, que es uno de mis versículos favoritos, que está en la profecía de Habacuc, en el capítulo 3, y es el final de la oración del profeta Habacuc, hecha en un tiempo muy duro para el pueblo de Israel, cuando estaba a punto de sufrir una invasión terrible que iba a arrasar con parte del pueblo de Dios. Pero él, a pesar de esa situación y de lo que iba a pasar y de las consecuencias que traería para él y para la nación, dice estas palabras: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Porque Habacuc entendía, como nosotros tenemos que saber, que la mayor bendición que tenemos los que somos hijos de Dios no está en las cosas materiales que Dios nos pueda dar, sino en las cosas eternas y espirituales. En el perdón de pecados, en la esperanza de gloria, en la vida eterna, en la comunión y en todas las cosas que como hijos de Dios podemos disfrutar. ¿Cuántas cosas Dios nos da? Si las sumamos, no las podemos contar, como decía David en el Salmo 40. Me gustaría hablar de todo lo que me diste, pero no puedo porque es demasiado. Son demasiadas cosas las que el Señor nos da. Y tenemos que tener también bien claro el origen de todo eso. Porque a veces uno puede pensar que algunas de las cosas que tenemos las ganamos nosotros, porque estudiamos mucho, trabajamos mucho, administramos sabiamente y bueno, con esa habilidad hemos podido conseguir un montón de cosas y lo que tenemos nuestro lo disfrutamos porque lo ganamos en buena ley. Pero Santiago nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de Dios, que nos da las cosas que necesitamos, nos da la salud, nos dio las habilidades para
ganarnos las cosas trabajando, pero tenemos que reconocer de Dios todo lo que Él nos da y tenemos que ser agradecidos con Él. Tenemos que decir, si somos sinceros, como este esclavo voluntario, me ha ido bien contigo. Y reconocer que el Señor es el que nos da todas las cosas. Si tuviéramos que irnos, ¿no?, y dejar al Señor, como dice una canción que a veces cantamos, recordando aquella frase de Pedro, ¿a quién iremos? ¿No? Si nos vamos, ¿a dónde vamos a ir? Este hombre podía pensar así, ¿no? Tenía que salir libre y decir, ¿a dónde voy a ir? Si mi casa está acá, mi familia está acá, las cosas que amo están acá, no te dejaré, porque me ha ido bien contigo. Así que la segunda palabra es respuesta. La respuesta, no saldré libre. Me ha ido bien contigo, no me quiero ir, ¿no? Mirando lo que Dios nos ha dado, podemos pensar de la misma manera. Hemos disfrutado de las cosas que Dios nos da, estamos agradecidos por el amor, por la gracia de Dios y ahora queremos devolver, ¿no?, o de alguna manera respetar eso que Dios ha hecho con nosotros. Y aquí encontramos también algo que la palabra de Dios nos dice a nosotros los que somos hijos de Dios. Nuestra vida cristiana, ¿no?, nuestra devoción a Dios, nuestro deseo de amarle y de servirle, no es algo que hacemos para agradar a Dios o para ser más aceptos delante de Él, sino que es una simple respuesta a lo que Dios ya hizo por nosotros. Y leo 3 pasajes de 3 escritores distintos. El primero, Gálatas 2:20, por el apóstol Pablo, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Puesto que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y 1 Juan, capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Y podríamos seguramente repasar la Escritura y recordar y encontrar muchos otros pasajes donde se nos habla que la vida de fe es una vida de respuesta al amor que Dios nos ha expresado. Es algo que hacemos porque Dios nos amó primero, porque entregó su vida por nosotros, porque nos amó de manera tan elevada. Jesús decía, el que me ama, mi palabra guardará, ¿no? Y eso es realmente lo que tenemos que hacer. El desafío de la respuesta al amor de Dios, al entender que nos ha ido bien con Dios hasta ahora, es decir, yo quiero vivir tu vida o mi vida como la tuya. Quiero obedecerte, quiero seguir las pisadas del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 15, Jesús, hablando con los discípulos en esa última noche, les dice una cosa que al principio puede parecernos chocante, ¿no? Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Conocen el pasaje? Y a veces uno piensa, ¿no? Recuerdo en una clase con los adolescentes, preguntando quién estaría dispuesto a entrar en una relación de amistad con una persona que tuviera esta premisa. Mira, vos podés ser mi amigo solamente si haces todo lo que yo te digo, ¿no? Porque entendemos la amistad como una relación de contrapartes, ¿no? De iguales, en el que uno es amigo de otra persona y ambos hacen y dejan de hacer cosas para agradar a su amigo. Pero si alguien viene y se para en esta posición y dice, mira, solamente vas a ser mi amigo si haces lo que yo te digo. Y dice, bueno, no está tan bueno. Ahora, ¿qué dice un poquito antes el Señor Jesús? El versículo 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis
lo que yo os mando. Y ahí sí, que entendemos correctamente y cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Porque si la amistad es algo de dar y recibir, vemos a Jesús dando todo lo que alguien puede dar, ¿no? Él ya dio su vida para que nosotros podamos ser amigos de Él. Y todo lo que falta para poder cultivar una relación de amistad con el Señor está de nuestro lado. El Señor hizo todo lo necesario, ¿no? El Señor dio su vida para que nosotros podamos disfrutar de una relación de amistad con Él. Cuando leemos la Escritura vemos a los apóstoles, a los discípulos del Señor, entregando su vida por el Señor. Muchos estaban dispuestos a ser perseguidos, a ser encarcelados, a ser muertos, a sufrir padecimientos por causa del Señor Jesucristo. Y lo hacían en respuesta a que el Señor había primero dado su vida por ellos. Ahora, pensando en nosotros, cada uno de nosotros los que hemos creído un día en Jesús como Salvador personal, podemos decir que el Señor murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestra respuesta ante esa realidad? Podemos vivir nuestra vida como queramos, porque Dios nos hizo libres, ¿no? Y nos da la oportunidad de que si queremos hacer otra cosa distinta a la que Él nos dice, allá nos deja, aunque tengamos que después estar preparados para asumir las consecuencias. Pero la cuestión es, si nos ha ido bien con Dios, nuestra respuesta debería ser seguirle y hacer su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿no? Nuestra respuesta debería ser, no saldré libre, no voy a vivir como quiero, no voy a hacer la voluntad del príncipe de este siglo, quiero hacer tu voluntad, porque tú me amaste y quisiste redimir mi alma de la muerte. La tercera cosa, hermanos, es la renuncia. La renuncia. Porque esta decisión o estas tres palabras, no saldré libre, iban a implicar que la vida de esa persona cambiara definitivamente y para siempre. En ese acto estaba renunciando a su libertad para convertirse en un esclavo voluntario por amor. Y creo que sería bueno pensar que si un amo era bondadoso y generoso con este esclavo, sería una persona que no se aprovecharía de un momento de debilidad emocional o de una situación ahí que se dio ese día en que lo apuraba, mira, tenés que decirte hoy, tenés que irte o te vas o te quedás, sino que sería un esclavo que daría tiempo para la reflexión y que le pondría sobre la mesa las consecuencias de la decisión que iba a tomar antes de llevarlo al lugar donde iba a quedar plasmado ese compromiso con la oreja agujereada. Y miro la Biblia y veo que el Señor Jesús hacía eso, ¿no? Me acuerdo de personas que en el momento en que la fama del Señor Jesucristo estaba explotando y todo el mundo le seguía porque comían del pan que multiplicaba y porque eran sanadas personas y porque hacía milagros, muchos decían, yo quiero seguirte, ¿no? Y decían, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor, en vez de decir, vamos todos, vengan, ponía paños fríos sobre esas decisiones y les ponía bien en claro cuál es el costo de seguir al Señor, cuál es la renuncia que implica ser un siervo o ser un esclavo del Señor Jesucristo. Dice en Lucas capítulo 14, versículo 25, ahí en ese contexto, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y dice más adelante, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y parece que Jesús, en vez de querer que lo sigan, quiere que no lo sigan. Pero Jesús lo que quería era que el que tomara la decisión de seguir siendo su discípulo tuviera claro el costo que implica renunciar a todo para poder seguir al Señor. Y a nosotros el Señor nos dice lo mismo. La vida de fe es incompatible con cualquier otra vida, ¿no? ¿Seguimos al Señor o seguimos otras cosas? O tenemos como nuestro amo al Señor o tenemos como nuestro amo a las riquezas, decía Jesús, porque ninguno puede servir a dos señores, ¿no? Este mundo nos ofrece muchos pequeños amos a los cuales dedicar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos.
pero ninguno de ellos puede compartir el pedestal con Dios. O es Dios o es otra cosa, pero no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. La renuncia es una decisión personal, como la salvación. Tiene que ser adoptada por cada uno de nosotros. Nadie la puede tomar por nosotros. Es nuestra responsabilidad. Y tiene que ser una decisión consecuente, una decisión que continúe a lo largo de nuestra vida. Ser un siervo implica estar en un lugar donde no siempre uno va a recibir aplausos y aprobación y el reconocimiento de las personas. A veces nos gusta ser siervos de Dios cuando nos tocan los lugares visibles, los lugares de más reconocimiento, los lugares donde la gente valora. Pero ser siervo no es eso solamente. Es estar donde está la necesidad y es estar dispuesto a humillarse para ayudar a otras personas. En este contexto del capítulo 14, 15 de Juan, del capítulo 13, está ese hermoso pasaje del lavamiento de los pies de los discípulos, ¿no? Y seguramente los discípulos de Jesús hubieran estado dispuestos a lavar los pies del Señor, pero ninguno quería seguir y lavar los pies de los hermanos. Por eso todos se quedaron ahí quietitos, ¿no? Y es el Señor el que tuvo que darles una lección. Así que si queremos servir a Dios, tenemos que estar también dispuestos a servir a nuestros hermanos. ¿Cuál será nuestra decisión, ¿no? Si hemos entendido que nos ha ido bien con Dios, si estamos dispuestos a decir, yo quiero seguir tu voluntad, no saldré libre, estamos dispuestos a ser siervos de Él, estamos dispuestos a servir a nuestros hermanos. Muchas personas en el tiempo de Cristo fueron llamadas por el Señor. Y particularmente hay dos casos interesantes, ¿no? Porque eran personas de buena posición económica. Está aquel joven rico, que lo conocemos como el joven rico, que él vino delante del Señor y bueno, el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y él se quedó en el molde porque dice la Escritura, tenía muchas posesiones y no quería dejarlo todo. Pero otros de los discípulos, muchos de los discípulos, dice la Biblia que dejándolo todo, le siguieron, ¿no? Y en particular pienso en Mateo, que era una persona también de buena posición económica, porque era un publicano y ellos vivían bien. Pero él, dejándolo todo, siguió al Señor, ¿no? Y otros más también dejaron sus emprendimientos para seguir a Jesús, renunciar. Si queremos seguir al Señor, renunciar. Así que esta experiencia de los esclavos voluntarios nos sirve para pensar en cómo está nuestra vida cristiana, ¿no? Y para pensar un poco en todo lo que Dios nos ha dado. ¿Nos ha ido bien con el Señor? ¿Estamos disfrutando de las cosas que Él nos da? Cosas materiales, capaz que muchas, pocas, no lo sé, pero el Señor te da lo que necesitas. Y un enorme caudal de cosas espirituales. Toda bendición espiritual nos fue dada en Cristo. No cabe duda que tenemos que decir, nos ha ido bien contigo. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿No? ¿Queremos dejar nuestra voluntad para hacerla del Señor? Y decir, no saldré libre, yo quiero hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta. Y quiero mantener en el tiempo esta decisión, no quiero renunciar a toda mi vida futura, mis proyectos personales para hacer la voluntad de Dios, tomar mi cruz y seguir al Señor. Y justamente pensando en esta decisión de seguir a Jesús y de las pisadas marcadas por el Señor, quisiera leerles, para terminar, pues ya me parece que estoy pasado, el Salmo 40, un par de versículos del Salmo 40, donde nos habla del Señor Jesús, o del Mesías, como un esclavo voluntario por amor. Dice el Salmo 40, versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley, en mi corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. Este es un salmo que tiene un profundo significado mesiánico, habla proféticamente acerca del Señor Jesús. Y hace una referencia a esto que estábamos leyendo recién
del esclavo voluntario por amor. En Hebreos capítulo 10, el escritor de esta carta cita este pasaje y dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, pero me preparaste cuerpo. Y comparando un poco algunas versiones y leyendo acerca de este versículo, encontré que algunas versiones dicen: me hiciste escuchar, ¿no? Como que eso has abierto mis oídos fuera, me limpiaste la oreja. Pero otras versiones, por ejemplo la versión Reina Valera del 77, dice: has horadado mis orejas, ¿no? Y por lo que estuve leyendo es una traducción más acertada, porque está fijándose en aquella ceremonia que un esclavo hacía, ¿no? Para cumplir o servir a su amo para siempre. Y está hablando de lo que el Señor Jesús iba a hacer, ¿no? Asumir voluntariamente la forma de siervo para venir a morir en la cruz. El apóstol Pablo, cuando describe todo ese proceso de Dios, ¿no? Del Señor Jesucristo encarnado, lo dice de esta manera en Filipenses capítulo 2, un texto que conocemos bien: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús voluntariamente se hizo siervo para ocupar nuestro lugar en la cruz. Así que el camino que nos pide transitar es un camino que Él transitó primero. Y nosotros tenemos que decidir si estamos dispuestos a seguir el ejemplo del Señor Jesús o no. Y quisiera terminar con una reflexión para aquellos que de repente todavía no han tenido un encuentro así con el Señor Jesucristo, que de repente están escuchando el mensaje a través de internet o están acá, pero que son miembros asisten a la iglesia, pero todavía no han recibido a Jesús en su corazón, no son hijos de Dios. Yo quiero decirte, ¿no?, que esta acción del Señor de ocupar nuestro lugar en la cruz y de morir por nosotros pone a todos los seres humanos frente a un dilema, que es recibir o creer en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo o rechazarlo, ¿no?, y asumir las consecuencias. La Biblia dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿no?, que crean en Él, que pidan perdón por sus pecados y que le reconozcan como Salvador y Señor. Y dice Juan en su Evangelio, citando a Jesús, que el que rehúsa creer no verá la vida, sino que es pasible de la ira de Dios que está sobre él. La Biblia nos habla que hoy es el día de salvación. Y hoy en particular, que es un día tan especial, donde estamos recordando que el que murió en la cruz y el que fue sepultado no quedó ni en el madero ni en la tumba, sino que vive, ¿no? Jesús vive. Y hoy nos dice, porque Él vive, nosotros también tenemos vida. Y te invito, hermano, a que puedas pensar en estas cosas y tomar una decisión, como aquel hombre el día que tenía que salir libre, ¿no?, y podía decir, me ha ido bien contigo, no saldré libre, quiero seguirte para siempre. Que Dios bendiga su palabra. Amén.